Listo, chicos. Empezamos entonces una nueva unidad y con el primer tema de la unidad, que es, como les había mencionado, ¿sí? Diarios de lectura, ¿sí? Pero primero, para nosotros ver el tema de diarios de lectura, tenemos que hacer, ¿no es cierto?, una revisión de qué son. Y quisiera que ustedes me digan, ¿qué es un diario? ¿Qué es lo que ustedes entienden por la palabra diario? ¿Qué han escuchado? ¿Qué les viene a la mente? El día a día. Escribir lo que uno se vive de a diario. Perfecto, ¿sí? Un diario El de día a día, información. como me están diciendo. Muy bien, ¿sí? Excelente. Ahora, un diario, chicos, ¿sí? Como ustedes me lo han mencionado, tiene que ver con el día a día, ¿no es cierto? Con lo que se vive día a día, diariamente. Perfecto. Un texto escrito, ¿sí? Un diario es un texto escrito o memorias, ¿sí? Que son redactadas por una persona que ha vivido, sí, lo que está escribiendo, que ha vivido esas experiencias o esas vivencias. Es decir, poner en escrito lo que hemos vivido en ese día, ¿sí? Y hacer eso todos los días, ¿sí? Eso es un diario. Como ustedes ven, es exactamente lo que me decían, el día a día, ¿no es cierto? Lo que ha pasado en nuestro día, nosotros lo ponemos escrito en un texto, lo redactamos, ¿sí? Normalmente, chicos, un diario, este tipo de textos, funcionan básicamente para dos cosas principales. Muchas más, pero principalmente para dos. Para describir y conservar. Para describir, ¿sí? De forma vívida, es decir, de forma clarita, ¿sí? Las situaciones que vivimos atrás, ¿sí? Que vimos ayer, la semana anterior, el mes anterior, hace 5 años, ¿sí? Y conservar las ideas y pensamientos surgidos en el momento, ¿sí? Que nosotros pasamos esa anécdota o ese día, ¿sí? Entonces, normalmente un diario, ¿sí? Este texto escrito, como les digo, tiende a hacer que, a explicarnos qué fue lo que hicimos en el día, pero también a que nosotros pongamos una especie de notitas, ¿sí? Donde digamos cómo nos sentimos con eso, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, hoy, llegué a la parada de bus en la mañana y empezó a llover. Me sentí triste y me sentí enojada porque se mojaron los zapatos, por ejemplo, ¿sí? Ponemos lo que sucedió en el día y a la vez, ¿sí? Ponemos ideas o pensamientos que hayan surgido en ese momento que nos pasó ese hecho, ese suceso, ¿sí? ¿Clarísimos hasta aquí, chicos? ¿O alguna pregunta? Sí, profe. Perfecto. O sea, licenciada, entonces un diario es narrar lo que uno se vive en el día, contar, digamos, como Exactamente, una... exactamente. Contar, sí, con un texto escrito, lo que nosotros pasamos. Profe, es a nivel personal eso, ¿no es cierto? Por supuesto, es a nivel personal, ¿sí? Y acotando a lo que dice su compañera Janina, ¿sí? Como es personal, se escribe también de esa manera. Es decir, me pasó esto, hoy tuve un día así, me sentí de esta manera, me fui a tal lado, viajé, caminé, sí, siempre volviéndolo personal, mostrando que es algo que me sucedió a mí, ¿sí? Y cuando en un futuro yo lea eso, ¿sí? Al momento de yo conservar las ideas y pensamientos, puedo acordarme de lo que sentí cuando pasó eso, ¿sí? O sea, más claro, por eso dice ese diario vivirse uno mismo, o sea, recordar todo lo que uno se ha vivido, se ha pasado. Exactamente. Y lo que se va notando de lo uno, lo que sobreentiende, lo que dices así. Exactamente es eso, chicos, ¿sí? Muy bien. Me han entendido perfectamente lo que es un diario, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pasemos entonces. Una vez que ya hemos entendido entonces, chicos, clarito, ¿sí? Lo que es un diario, ¿sí? Hay que volver a pensar entonces en el título del tema de que estamos viendo. Diarios de lectura. Si ya sabemos que un diario, ¿no es cierto?, recopila el día a día que nos va pasando en un texto escrito, ¿sí? ¿Qué es un diario de lectura entonces, chicos? ¿Sí? Un diario de lectura, ¿sí? Es igualmente un texto escrito que nosotros realizamos durante, ¿sí? O después de leer un libro, de leer otro texto, ¿sí? Es decir, nos da un texto y en ese momento nosotros
Cuando empezamos a leer, cuando estamos leyendo ese texto o cuando hemos finalizado el texto, ¿sí? Podemos empezar nuestro diario de lectura en donde hablaremos igualmente que si fuera un diario normal, ¿no es cierto? Vamos a ir hablando de qué, de lo que hemos leído, ¿sí? Y de cómo nos hemos sentido. Veamos cómo funcionan los diarios de lectura, chicos, ¿sí? Los diarios de lectura, chicos, tienen tres características principales que vamos a revisar, ¿sí? Primero que tienen, por supuesto, al ser un diario, tienen una característica de que son personales. ¿Qué significa que son personales? Significa que nosotros, ¿no es cierto?, los lectores del texto que estamos viendo, ¿sí? Vamos a registrar ideas, pensamientos, sentimientos, sensaciones que hemos tenido con ese texto que leímos, ¿sí? Es decir, me sentí bien, mal, me gustó, no me gustó, esta parte sí, esta parte no. Esto me recuerda a otro texto, esto me recuerda a un cuento, a un libro, ¿sí? Siempre volviéndolo personal, ¿sí? Segundo, es valorativo, ¿sí? ¿Qué significa? Que nosotros al hacer el diario de lectura, ¿sí? Como lectores de ese otro texto, ¿no es cierto? Podemos apuntar en nuestro diario, ¿sí? La valoración de cada parte de la lectura. Esta parte sí me gustó, esta parte no me gustó, este párrafo es interesante, este capítulo es aburrido, en este texto se narran muchas cosas, este texto no me dice mucho, ¿sí? Vamos valorando con nuestras propias palabras, ¿sí? Y finalmente... O sea, ahí dar opiniones. Exactamente. Damos una opinión, pero solamente registramos la opinión que tenemos, ¿sí? Ya vamos a ir viendo un poquito más despacio cómo lo hacemos, ¿sí? Y finalmente, la característica de ¿qué? De que se vuelve este diario de lectura, se vuelve una especie de resumen para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de escribir las opiniones o las ideas de cada partecita de la lectura, ¿sí? Podemos ir escribiendo también ideas principales de la lectura que luego se vuelven una especie de resumen, ¿sí? Quiero ver si quedó claro, chicos, o no. Empezando por aquí, por el diario de lectura, ¿sí? Quiero ver si quedó claro lo que es un diario de lectura. Cuéntenme, chicos. Hay un diario que es personal, que es a través de la vivencia del día a día de cada persona, y que hay un diario de lectura que se escribe a través de los textos que hemos leído. Perfecto. Sí, recuerden que cuando decimos diario de lectura, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer, por decir de alguna manera, sí? A leer. Exacto. Nosotros tenemos un cuento, un libro, un texto, un poema, un periódico, lo que ustedes deseen, ¿sí? En el momento que nosotros leemos en nuestro diario, ¿no es cierto?, empezamos a escribir, ¿sí?, cuáles son las ideas, las sensaciones, las ideas principales, qué es lo que me está diciendo el texto, ¿sí? Voy escribiendo, al igual que cuando hacíamos el diario normalito, día a día, ¿no es cierto?, paso a paso, qué es lo que me va pasando con ese texto. ¿Me está gustando? ¿No me está gustando? ¿Está difícil de leer? ¿Fácil de leer? ¿Aburrido? ¿Está entretenido? ¿Sí? Vamos poniendo cada cosa. Y ahí es donde se vuelve personal, valorativo y una especie de resumen del libro. ¿Hasta aquí estamos claros, chicos? Sí. ¿Sí o no? Creo. Perfecto. Continuemos entonces. Sí, sí. Ahora, chicos, ¿cómo es, sí, que los diarios de lectura ayudan a los lectores, sí, a las personas que están yendo a leer un libro, que están yendo a leer cualquier tipo de texto? Un diario de lectura, chicos, nos ayuda para tres principales cosas. Primero, sistematizar. Segundo, reflexionar. Y tercero, para la escritura, ¿sí? Cuando hablamos de sistematizar, hablamos de que al momento que nosotros escribimos las ideas que salen del libro, las ideas más importantes, el párrafo más importante que nosotros hemos visto, ¿sí? Permite que nosotros ordenemos nuestras ideas y las ideas que van surgiendo de la lectura. Es decir, puedo ir ordenando, ¿no es cierto?, de inicio a fin, el inicio del libro, si me gustó el inicio, no me gustó, qué dice en el inicio del texto, ¿sí? ¿Es algo importante? ¿No es importante? Sí, digamos que es una noticia. Bueno, la noticia es algo relacionado con la actualidad, algo relacionado con el clima, ¿sí? Vamos sistematizando, vamos organizando la información, ¿sí?
Segundo, nos permite, como les decía, reflexionar. Cuando nosotros revisamos el apunte que hemos hecho en los diarios de lectura, ¿sí? Los apuntes que hemos hecho antes de los diarios, en los diarios de lectura, nos permite volver a analizar las ideas que tuvimos, ¿sí? Y volver a analizar esa lectura que habíamos hecho antes, ¿sí? Y podemos revisar y decir, me parece que esta lectura ha sido interesante o no ha sido interesante, por ejemplo, ¿sí? Y finalmente, chicos, y algo muy, muy importante, ¿sí? Es que nos ayuda en la escritura. ¿Por qué? Porque hacer textos escritos que nosotros escribimos, ¿sí? Por supuesto, si escribimos algo, ejercitamos nuestra escritura, nuestra ortografía, nuestra gramática, ¿no es cierto? Nuestra sintaxis, nuestro vocabulario, ¿sí? Entonces es una forma de ejercitar nuestra escritura. ¿Claros con estos tres, con nuestros tres ítems, chicos? Sí, ¿Qué me prof. dicen? Bueno, yo sí. Perfecto, muchas gracias. Sigamos entonces. Ahora sí, chicos, vamos entonces. ¿Cuáles son los pasos para escribir un diario de lectura? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos o cómo escribimos un diario de lectura? ¿Sí? Para escribir un diario de lectura vamos a necesitar tres principales pasos. El primero, que es elegir un texto. Como habíamos mencionado al inicio y algunos de sus compañeros me dieron ejemplos, puede ser un cuento, ¿no es cierto? Un libro que sea de tipo narrativo, ¿sí? Algo científico, un texto académico, un texto periodístico, es decir, un periódico, una revista, ¿sí? Un artículo, cualquier tipo de texto, ¿sí? No hay, no hay buenos ni malos textos. Todos pueden ser válidos para escribir, para hacer nuestro diario de lectura, ¿sí? Una vez que hemos elegido el texto, chicos, ¿sí? Empezamos a extraer ideas. Extraer ideas principales y secundarias de cada parte del libro. Si es que es un libro, serán por cada capítulo, por ejemplo. Si es que es un artículo, será cada párrafo. Si es que es un cuento, será también cada párrafo, ¿sí? Y vamos en nuestro diario escribiendo, ¿no es cierto? El primer capítulo del libro habla sobre tal cosa. Si pensemos, por ejemplo, en el fragmentito que habíamos leído, ¿sí? De A la costa. Podríamos haber dicho en la primera parte del libro, ¿sí? O en el primer fragmento, se menciona cómo el protagonista vive en Quito, ¿sí? Vamos escribiendo las ideas principales y a la vez, ¿sí? Y a la vez vamos a escribir, ¿sí? Como tercer paso, las ideas personales que vayamos teniendo del texto, ¿sí? Entonces, a la vez escribo, ¿no es cierto? El primer párrafo dice tal cosa del protagonista. E inmediatamente apunto cuáles son las sensaciones o las ideas que surjan de esa lectura, ¿sí? El primer párrafo habla sobre los tipos de suelo, punto. Me parece interesante esta lectura porque da muchos ejemplos de los diferentes tipos de suelo. ¿Sí ven? Pusimos la idea principal de algún párrafito e inmediatamente, ¿cuál es la idea que nos surgió? Ah, que es interesante porque hay muchos ejemplos. ¿Sí? Quisiera saber si quedó claro esto, chicos, de los pasos para escribir un diario de lectura o no. Si nos Sí, puedes Denisa. repetir un poquito, Licen, para quedarle Perfecto. más concreto. Ya, por supuesto. Vamos a revisar Gracias, Liz. rapidísimo nuevamente los pasos. Recuerden que, como les digo, son tres, ¿sí? No es que sean pasos rígidos que tienen que ir ahí, excepto el primero. Si el primero sí es el más importante, porque si no, no tenemos diario, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a hacer un diario de lectura, chicos? Primero elegimos el texto. Como les dije, puede ser cualquier tipo de texto, ¿sí? Puede ser un texto. A ver, chicos, ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido? Tiene unos niños de fondo. Muchas gracias, chicos. Les agradezco. Ya. Entonces, elegimos el texto. Como les dije, puede ser cualquier tipo de texto. Un cuento, un libro, ¿sí? Un periódico, una revista, un artículo. Puede ser un texto académico, es decir, algo relacionado al estudio, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de texto, ¿ya? Una vez que elegimos el texto,
en nuestro diario empezamos a escribir las ideas principales, ¿sí? O secundarias que vayan surgiendo de cada partecita del texto. Vamos a suponer que el texto, por ejemplo, es un artículo científico, ¿sí? Recuerden que nosotros ya revisamos lo que es un artículo científico, ¿sí? Sobre el tipo de suelo, por ejemplo, ¿ya? Recuerden que un artículo se hace en párrafos. Y podríamos decir entonces, el artículo sobre los tipos del suelo y extraemos la primera idea principal. Comienza explicando cuáles son los tipos de suelo, ¿sí? Y nos menciona que hay arcilloso y humífero, no sé, ¿sí? Punto. Y extrajimos una de las ideas principales del texto, ¿no es cierto? Del inicio del texto. E inmediatamente podemos poner como una notita o debajo, ¿sí? Escribir la idea personal que nos surgió a partir de ese párrafito que leímos. Por ejemplo, me parece que este párrafo es interesante porque da varios ejemplos de los suelos arcillosos. ¿Dónde encontramos los suelos arcillosos, por ejemplo? ¿Sí? De tal manera que en ese trocito ya escribimos la idea principal del inicio de la lectura y lo que nosotros pensamos en ese momento. ¿Sí? Me gustó, no me gustó, me parece que este artículo está con palabras difíciles, con palabras fáciles. ¿Sí? No sé si quedó un poquito más claro con esto, chicos. Sí, Lice, muchas gracias. Perfecto. Vamos entonces a continuar, ¿sí? Ahora, chicos, les he puesto aquí dos cosas importantísimas, ¿sí? Al momento de nosotros escribir nuestros diarios de lectura, ¿sí? Dos cosas que son fundamentales. La primera, ¿sí? Es que para que el diario de lectura tenga la información completa, ¿sí? Debemos organizar una especie de horario de lectura y escritura. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que ustedes eligen leer un libro, ¿sí? Un libro para hacer su diario de lectura. Pero resulta que ustedes están leyendo una página al mes y a veces cuando leen esa página no escriben en el diario, ¿sí? El diario ya no nos va a servir mucho, no va a funcionar como diario de lectura. ¿Por qué? Porque no va a estar con la información completa, ¿sí? Entonces, al momento que nosotros vamos a hacer un diario de lectura, tenemos que estar muy pendientes de qué, de que yo pueda hacer un horario donde diga, bueno, voy a leer, por ejemplo, a las 9 de la noche, todos los días voy a leer 2 páginas del libro. Y después de eso, voy a darme media hora o 20 minutos para escribir en mi diario lo que he leído. De tal forma que siempre yo vaya registrando inmediatamente la información que acabo de leer y a la vez pueda registrar la información, pueda registrar las ideas que surgieron cuando hice esa lectura, porque luego me voy a olvidar de lo que pensé en ese momento, ¿sí? Si me gustó o no me gustó. En cambio, si registro inmediatamente, ¿sí? Ahí sí se vuelve un diario totalmente eficaz, ¿sí? La segunda cosa, chicos, importantísima, es que siempre debemos escribir la información del libro que estamos leyendo para que sea más organizado, ¿sí? A lo mejor empezamos nosotros nuestro diario de lectura y nos olvidamos de poner qué libro es. Y luego, cuando volvamos a releer el diario, nos damos cuenta de que no sabemos cuál era el texto que leí. Entonces, siempre, primerito, cuando inicie el diario, escribo la información del libro o del texto, ¿sí? Que estoy yendo a leer. ¿Clarísimos con esto? Sí, licenciada. Perfecto. Ahora sí, chicos. ¿A qué me refiero con este subtítulo que les he puesto aquí de lectura para el futuro? ¿Sí? Un diario de lectura, chicos, ¿sí? La importancia del diario de lectura de un estudiante, ¿sí? Radica en que el diario de lectura les ayuda a organizar información que nosotros podemos necesitar en el futuro. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que, por ejemplo, ustedes en primero de bachillerato ya leyeron el libro A la costa. Vamos a suponer que la profe de primero de bachillerato les dijo que lean A la costa, ¿sí? Y supongamos que ustedes hicieron el diario de lectura, fueron escribiendo de lo que se trata el libro A la costa, ¿no es cierto? Los personajes, qué es lo que va pasando en la historia. El momento que ustedes llegan a sexto, ¿no es cierto? Y nos toca el tema de narrativa,
¿sí? La persona que ya leyó y tuvo el diario de lectura puede acceder a ese diario que tiene, ¿no es cierto? Y simplemente revisar el diario y con eso, ¿sí? Puede ya recordar la lectura que hizo y decir, ah, ya, este libro es de esto, es sobre este tema, se trata sobre esto. Sí leí este libro, pero no es necesario que vuelva a leer porque ya me acuerdo, ¿sí? Y para eso nos funcionan los diarios de lectura, chicos, en cualquier tipo de contexto, ¿sí? Yo ahorita les di un ejemplo de un libro, de algo narrativo, pero puede ser en cualquier contexto, ¿sí? Es decir, el diario nos permite que nosotros encontremos esa información resumida y organizada de la forma que nosotros queremos, ¿no es cierto? Porque el diario de lectura lo vamos organizando nosotros como nosotros mejor queramos. Como vamos entendiendo también. Exacto. Y entonces, en el momento que volvemos a la lectura del diario por alguna situación, inmediatamente accedemos a la información organizada como a nosotros nos gusta. Y, por supuesto, como se nos es más fácil. ¿Sí? Entonces, ahí es donde radica la importancia total de los diarios de lectura, en que nos permiten volver a una lectura sin necesidad de releer todo el texto. ¿Sí? ¿Quedamos clarísimos con eso, chicos? Ujú. Perfecto. Finalmente, chicos, algo muy importante también, sí, una idea clave que les quiero poner, es que un diario de lectura exitoso, sí, un diario de lectura que realmente nos ayude, es aquel en donde nosotros sí hemos puesto, sí hemos escrito, sí hemos registrado las ideas y sensaciones personales. Es decir, me gustó, no me gustó, estuvo bien, estuvo mal, aburrido, divertido, difícil, fácil, interesante, ¿sí? Me da esta información, me parece que es relevante esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros volvemos a leer el diario, ¿sí? Por alguna necesidad, en ese momento, cuando leemos las ideas y sensaciones que tuvimos, nos permiten crear, ¿sí? Una reflexión crítica sobre esa lectura que habíamos hecho y sobre las ideas que surgieron, ideas personales que surgieron a partir de esa lectura. ¿Sí? ¿Queda clarísimo, chicos? Ya, licenciada. Perfecto.